Vamos a ver la evaluación de la inestabilidad patelofemoral. Debemos de recordar que debe haber una congruencia adecuada entre lo que es la rótula, los cóndilos, las mesetas tibiales y el tendón patelar para poder evaluar si existe una congruencia armónica de la articulación y de la función. En este caso es un paciente masculino joven que ya ha acudido por alteraciones en ligamentos cruzados y por alteraciones meniscales y que incluso se ha sometido ya a cirugías y persiste con molestias. Y aquí lo que vamos a ver entonces y lo que nos interesa es la evaluación de la relación de la rótula con sus componentes articulares. Entonces, primero que nada vemos los cóndilos, vemos las superficies articulares. Estos en plano coronal se pueden evaluar y podríamos coincidir en que hay una formación adecuada. Sin embargo, cuando nos vamos a las medidas específicas que se toman para hacer la evaluación de la articulación patelofemoral, vamos a ver que la rótula aquí la tenemos y vemos que tiene un desplazamiento lateral. Vean cómo hay un desplazamiento en relación con lo que sería el cóndilo externo. La parte más larga sería la cara externa de la rótula. Aquí en este caso debemos de recordar que hay formas de la rótula que también pueden ser anormales. Tenemos una rótula tipo 1 que va a ser la normal y que va a ser congruente con el surco intercondilio, y tenemos otros tipos de rótulas. En este caso vean la rótula como tiene una forma como de gorro frigio le llaman, que es como un gorro que usan los boinas verdes, y ese tipo de gorro hace esta forma de la rótula y esto le llamamos una rótula tipo 3 de la clasificación de Weber. Esto hace que la superficie articular sea más amplia y que no exista el ángulo de la rótula de forma adecuada, por lo tanto no va a haber una congruencia adecuada con el surco intercondilio. Esta forma de rótula en sí puede ser causante de alteración patelofemoral. Sin embargo, aquí también nos llama otra cosa. Bueno, antes de eso, cuando vemos un desplazamiento de la rótula, podemos sospechar de una subluxación rotuliana. Y para evaluar la subluxación rotuliana en resonancia magnética vamos a sacar el índice Insall-Salvati. Para sacar el índice Insall-Salvati vemos la relación que hay entre la rótula y el tendón patelar y vamos a hacer la medición. Vamos a tomar las medidas del eje longitudinal en plano sagital de la rótula, que en este caso, bueno, y también vamos a tomar la medición de lo que es el trayecto del tendón patelar hasta el borde superior en su inserción con la tibia, como podemos ver aquí. En este caso nos da un índice Insall-Salvati de 1.43. Habitualmente el valor normal del índice Insall-Salvati cuando se toma por tomografía o por radiografías convencionales es de 1.2. Sin embargo, en estudios múltiples que se han hecho en resonancia magnética varía y se dice que un índice Insall-Salvati de 1.4 o mayor es anormal, y esto nos va a indicar que la patela tiene una inserción alta. A esto le denominamos patela alta. Cuando mide menos de 0.8 se dice que es una patela baja. Entonces valores por debajo de 0.8 y mayores de 1.4 en la relación entre el tendón patelar y la rótula nos van a dar la sospecha de alteraciones de posición de la rótula. La fórmula es que se mide la distancia del tendón patelar entre la distancia de la rótula. Como les dije, en este caso nos da 1.43, que es anormal para sospecha de patela alta. Esto es muy común que se relacione con alteraciones en la posición de la rótula en plano axial que nos indican una sospecha de subluxación rotuliana. Para corroborar la subluxación rotuliana se deben de realizar radiografías oblicuas de la rodilla que se llaman radiografías axiales o tangenciales de la rótula, que se van a pedir a 30 y a 45 grados, con los cuales vamos a ver si hay o no desplazamiento de la rótula y se va a corroborar la inestabilidad, se va a corroborar solamente la subluxación rotuliana.
Además de esto, debemos de evaluar la congruencia de la rótula con el surco intercondilio. Es muy importante que evaluemos el surco intercondilio, ya que un surco muy profundo o un surco poco profundo pierde la función de la tróclea que tiene la rodilla, y eso también condiciona inestabilidad patelofemoral. Entonces aquí tenemos la profundidad troclear, que lo normal es que sea mayor de 3 milímetros. La displasia se sospecha cuando hay una profundidad menor de 3 milímetros. Estos valores son en radiografía. Para medir en resonancia magnética el ángulo del surco troclear, así se llama este ángulo troclear o ángulo del surco troclear, se va a tomar la medición tomando en plano sagital. Aquí está. Tomando en plano sagital el surco intercondilio, que sería este. Y a partir de ahí se van a medir 3 centímetros. Y a los 3 centímetros, aquí está el corte. Vamos a buscar el corte que existe a los 3 centímetros, que en este caso corresponde con este corte. Entonces, el ángulo troclear se va a medir a 3 centímetros del surco intercondilio. Ahí se mide y ahí se obtiene, se traza una línea del borde anterior de uno de los cóndilos y del borde anterior del otro cóndilo hacia el surco intercondilio, y se mide el ángulo que existe aquí. Un ángulo, aquí está. Un ángulo troclear normal se considera entre 125 y 145 grados. Cuando es mayor de 145 grados nos va a hacer la sospecha de que haya una displasia condilia. Aquí tenemos el ángulo, y en este caso el ángulo es de 170 grados. Entre más grande esté el ángulo, va a haber más aplanamiento y va a haber mayor pérdida del surco intercondilio. Por lo tanto, no va a existir. Aquí tenemos el factor de la forma de la rótula, tenemos el factor del ángulo aumentado y tenemos el factor de una patela de localización más alta de lo habitual. Todos estos son parámetros que nos van a incidir en una alteración del movimiento o una inestabilidad patelofemoral, que esto va a condicionar diferentes patologías después, crónicas, como procesos inflamatorios. Aquí vemos aumentado el líquido sinovial, como cambios inflamatorios en los ligamentos cruzados, formaciones de quistes dentro de la articulación, alteraciones meniscales, etc. Debemos de tener mucho cuidado porque estas alteraciones que estamos mencionando también se producen de otras formas, ya sea por antecedentes traumáticos, por antecedentes crónico-degenerativos, por antecedentes autoinmunes, etc. Entonces, de la buena evaluación de todo esto nos va a dar un buen diagnóstico. Así es como hacemos la evaluación de la inestabilidad patelofemoral en resonancia magnética. Y aquí ya vimos 3 componentes: subluxación rotuliana, tipos de rótula, displasia condilia y patela alta, que son de los más comunes que vamos a ver. Ya vimos cómo se miden. Recuerden que es muy importante que sus estudios de resonancia magnética los vean gente que tiene la suficiente preparación y que tiene la alta especialidad, preferentemente ya sea en músculo esquelético, en neuroradiología, en cuerpo, en oncología, en pediatría. Hay mucha diferencia diagnóstica, ya que la experiencia y la preparación de los médicos es diferente, y en estos casos hay que evaluar muy bien la patología y las alteraciones que solamente se aprenden en un buen entrenamiento, además de contar con un buen equipo de resonancia magnética, como en este caso que ya les he repetido. Tenemos un resonador de 3 teslas, que es una de las mejores opciones para evaluación de músculo esquelético y de neuroradiología. Recuerden también que podemos hacer interpretaciones para una segunda opinión de estudios con los que ya cuenten ustedes. Me pueden escribir al correo resonanciamagnéticasonora@gmail.com, y ahí podemos poner de acuerdo para evaluación de sus estudios. Y ahí ya lo hemos hecho con otros pacientes y creo que nos ha resultado muy bien.
hacemos la reinterpretación o una segunda opinión de estudios ya realizados y les hago recomendaciones sobre los hallazgos que encuentre, recomendaciones médicas, recomendaciones sobre tratamientos, etcétera, así como lo vemos aquí en los videos de este canal. Recuerden suscribirse y darme like, por favor.